Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy vamos a seguir con el almacenamiento. Yo tengo más o menos una idea cómo lo quiero tener. Me hago chiquitito y vamos a entrar acá al juego. Así que aquí tenemos las máquinas que van a ser los cartuchos de colores. Acá va a ser la biomasa. Acá entrará la biomasa. Acá la madera, que va a ser biomasa. Y esto va a ser la biomasa sólido de nuestra madera y del pasto. Ahora aquí vamos a poner un siguiente contenedor. Y necesitamos que de aquí a acá la misma cosa acá. Y acá tenemos las fundiciones, porque queremos el oro o lo que entramos acá, el mineral. Por ejemplo, el de hierro, si hoy voy a buscar por cualquier razón en el mapa, tengo eso en mi inventario, lo quiero poner acá. Y quiero que se produzca los lingotes de hierro, así que producción, fundición, que entra acá y se agarra los lingotes de hierro. Necesitamos uno para los lingotes de cobre y uno de caterino. Así que también acá contenedores uno y 2. Fallé con el lugar, pero no hay problema. Lo pondremos donde corresponde, así. Y el otro también fallamos. Ahí, 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 ahí. Uno atrás. Y acá vamos a necesitar también electricidad. Yo creo que la mejor cosa es de tirar la electricidad hacia arriba. Conectar todas las máquinas aquí. Y después tendré que mirar dónde sacamos la electricidad. Obviamente lo quiero conectar, pero no estoy seguro al 100% dónde lo vamos a conectar. Esto podríamos ponerlo aquí. Y esto acá. Y ya casi tenemos todo lo que necesitamos. Faltan las esquirlas. Eso también hay que hacer. Así que acá tenemos el mineral de hierro, mineral de cobre, cualquier indefinido, y mineral de caterio y cobre. Y ahora necesitamos todavía las esquirlas. Será 1, 2 y 3. Igual que acá los divisores inteligentes. Ah, no, esos son los constructores. 1, 2 y 3. Esto conecta a la electricidad aquí. Así que también esto tenemos organizado
En caso que tenemos esquirlas, solo los ponemos en el contenedor de base, donde devolvemos todas las cosas y listo, se hagan acá las esquirlas de energía de 5, electrobabosas amarillas y acá serán las azules. Así que azul por acá, esquirlas, no, electrobabosa. Electrobabosa azul, cualquier indefinido. Y así. Y ahora cuando tendremos eso, irían acá y tenemos que mirar cómo los vamos a organizar para devolver todo esto al lugar adecuado. Y la energía, que la mejor cosa sería pasar por acá. Así que una vez acá, estamos en el lugar adecuado. Y ahora así. Cinta es demasiado largo, así que lo pondremos acá. Lo tenemos como así. Y ahora me bloqueó acá. Ah, no. Yo bloqueé. Así. Alambre es demasiado largo aquí. Así que lo pondremos acá. Y ya veo la salida. Estamos cerca de la salida. Eso no nos alcanza. Tampoco. Así que aquí. Y esto tendremos que ver cómo lo vamos a conectar. Pero quería que si lo conectamos así. A ver si quitamos este ahora. Para que quede no todo el hueco abierto acá. Podría poner esto acá. Si lo logro. Espero que no me caiga abajo. Así. Y ahora este hasta acá. Y ahora esto se ve casi igual, ¿no? Un poco más para abajo. Acá. ¿Dónde está conectado esto? A ver, a ver, a ver. Este está en este. Y esto no me deja porque es un de 1 que necesito ahora. Si quito, ya tendría que funcionar. Perfecto. Así conectaremos esto una vez acá con la red de aquí.
Tenemos la energía conectada ahora allá, lo que significa que podríamos ir a buscar algunos materiales. Necesitamos el hub construir todavía, eso también. Ah, esos son los contenedores. Esto pude quitar, quitamos esto. Esto llevamos también. Yo creo para construir los inteligentes ahí, limitadores, turbo alambre, más las láminas de cobre, pero vamos a necesitar un poco de esos materiales. Sí. Tenemos en total, yo creo, 89 contenedores. Por lo menos eso necesitamos en los limitadores de IA. Haremos lo que funciona. Acá el turbo alambre. Y de esto podemos rellenar también. ¿Qué más hace falta? Hormigón. Y de vuelta. De vuelta a nuestra nueva base. Y así tenemos la electricidad por abajo que no se vea. ¡Ton! No se va a ver la electricidad como entra acá. Más tarde podremos hacer eso con la estación de trenes. Esto fue la esquirla azul. Así que seguimos acá. La amarilla. Cualquier indefinido. Esquirla. Electro babosa. Amarilla. Y acá la rosada. Electro morada. Cualquier indefinido. Cualquier indefinido tenemos. En caso que necesitamos más espacio, tendríamos que solo poner una segunda vía acá para subir por ejemplo, así. Y podemos meter de aquí una segunda línea. En caso que lo necesitaríamos, por un momento creo que vamos a estar bien así. Así que acá viene la morada. Aquí viene la amarilla. Acá viene la azul. Y acá viene el lingote. Bueno, cuando pasará todo esto, tendremos que colocar el sistema hacia acá. La pregunta es cómo de lejos vamos a ir acá, porque van a haber más máquinas que necesitaríamos después llenar con los materiales, pero creo que con esto tendríamos la base ya de un almacenamiento bastante avanzado.
Y ahora acá vamos a hacerlo distinto. Acá vamos a hacer una unión. Que venga por acá. Y unimos aquí. Tal cual que acá. Así lograremos de poner toda la fila que estamos produciendo acá detrás. También en la misma banda. Lo que me pregunto ahora, esto podremos conectarlos así. Esto acá también funciona. Y lo otro vamos a tener que conectar. No, este va a ir de acá. Pero no así, sino que voy a mirar. Tenemos tiempo todavía. Porque también tenemos que conectar primero todo arriba. Para que ya podemos comenzar a poner los materiales en los contenedores. Y todo esto lo vamos a colocar hacia acá. Y esto acá también. Bueno, ya lo vamos a poner. La pregunta acá está derecho y parece que sí. Entonces esto va a pasar por acá. Ya vienen. Y ahora hay que subir. Primero vamos a mirar nuestro lagarto. Si nos tiene un regalito. ¿Dónde está? Ahí. No sales corriendo. Mineral de hierro. Lo que significa, si lo ponemos acá. Esto va a subir a la siguiente planta. De ahí el mineral que sube se va a meter aquí adentro y va a entrar hasta donde la fundición de hierro, que es acá. Así que después vamos a tener los lingotes que van a subir. Y así no nos tenemos que preocupar por nada en el almacenamiento o en el bolso. Acá lo subimos hasta acá. Esto también lo subimos hasta aquí. Y esto está llegando acá. Y acá obviamente dijimos, a ver, acá queremos los lingotes de hierro. Lingotes de hierro. Y arriba también lingotes de hierro. Muy bien. Siguiente va a estar aquí. Esto quitamos. Y acá le decimos que queremos los lingotes de cobre. Lingotes de cobre. Cualquier indefinido y desabordamiento.
Vamos a poner esto, la misma cosa acá. Cualquier indefinido, desabordamiento. Y eso va a tocar hacerlo para cualquiera. Así que este subimos. Un poco más. Ahí la verdad es que no sé si es mejor de hacer esto de arriba o de acá abajo. Unión de cintas para acá. Y seguimos con los lingotes de Caterino. Entrada. Lingotes de Caterio. Cualquier indefinido, desabordamiento. Hay muchos que no vamos a tener todavía para poner. A cualquier indefinido. Espero que tendré ahora la altura. Este sí, este también. Y las uniones. Este es demasiado alto. Acá. Y eso es una ventaja muy grande de tener los dos pares de estaciones. Así tenemos de verdad la opción de crear más tráfico por nuestro lado. En el almacenamiento. Ahora vienen los lingotes de acero. Cualquier indefinido, desabordamiento. Lingote de acero, cualquier indefinido y desabordamiento. Pero se me está... Yo creo que ya tengo más o menos las distancias en la cabeza, cómo tienen que estar para poder seguir acá. Hacia ese lado queremos la salida. Ahora vendrán los lingotes de aluminio, por eso no los tenemos. Así que lo que vamos a hacer, vamos a dejar el espacio libre y cuando llegaremos al momento, ponemos acá primero ninguno, cualquier indefinido, desabordamiento. Acá la misma cosa, ninguno, cualquier indefinido y desabordamiento. Así que cuando tendremos esos lingotes, vamos a estar listos para conectarlo en el contenedor adecuado.
Y no hay nada más molesto que estamos organizando ya un orden y en el orden fallamos después y tenemos que meter otra vez un contenedor nuevo adentro. Así que más bien, a lo mejor nunca lo vamos a utilizar. También podría ser una opción. Pero en caso que los utilizamos, tendremos todo listo. Acá arriba no hay nada que está pasando. En un lado me olvidé o es que nada pasó por arriba. A ver. Algo vi arriba, pero acá me faltó la cinta. ¿Ven? Por eso es importante de controlar todo para que lo tenemos. Siguiente que queremos es el hormigón. Uno, dos y hacia allá. Así que hormigón. Ah, ya veo lo que nos olvidamos abajo. El hormigón, la caliza. Eso también vamos a hacer rápido abajo después. Porque el hormigón, la caliza, la podemos quitar del suelo. Y si no lo producimos, tenemos esa caliza en un almacenamiento que no queremos. Así que por eso tocará hacer allá un constructor como las esquirlas o como... Esto está falso, esto está falso. Así. Y ahora tendremos acá arriba algo. Y alcanzaré a subir aquí. No. No que yo sepa. Ay, ay, ay. Acá andamos. Ya está tomando su forma. Y si comparamos la otra base con esta, cambió mucho. Y tenemos todavía algo para colocar. Acá me di cuenta el hub. Y lo colocaremos hacia acá. Tenemos espacio aquí. Un poco. Acá tenemos que revisar todo para que salgan esos puntos de exclamación. Tengo esto, 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 esto y uno de esos. Que vamos a dejar acá. Más yo creo que eran 500 que dijimos. Y la verdad es que no sé qué es mejor. Si donde seguirle hay tantos lados que podríamos hacer algo. O que tenemos que hacer algo. Que se me está poniendo ya complicado.
Ya se nos fueron los tubos. Pero tenemos todavía estos que podemos conectar. Entonces ya va al siguiente contenedor. Y esto nos va a hacer mucho más fácil en el futuro de actualizar también las cintas. Porque las cintas MK3 están buenos por el momento. Pero siempre se podría necesitar cintas más rápidas. Esto con acá abajo, esto aquí abajo. Así utilizo también las vigas de acero y podremos rellenar todo esto. $37 todavía. Necesitamos muchísimo de esos. Divisor inteligente. Siguiente. Acá queremos el cuarzo. Cristal de cuarzo. Otra cosa, el cuarzo también necesitamos hormigón y cuarzo. Cualquier indefinido. Desabordamiento. Cuarzo. Desabordamiento es en el derecho. Vamos a ir a hacer eso antes que se nos olvide. Antes que nos olvidaremos. Así que dijimos hormigón. Esto no es grave. Solo lo podemos seguir. Ay, no. Ya se volvió grave. Hacemos esto rápido aquí. Hormigón. Cuarzo bruto. Y el cuarzo bruto. Tenemos dos productos que podemos hacer del cuarzo bruto. Uno será el cristal de cuarzo. Y el otro es la caliza, yo creo que se llama. Como caliza de cuarzo, silicia. Silicia se llama. Y la silicia también se hace con los cristales. Así que lo que me pregunto, si hacemos solo uno o decimos que bueno, hacemos un split, un contenedor que traiga los dos y después acá logística, el divisor de cinta, ponemos uno aquí. Acá tendríamos espacio. Ponemos un constructor aquí y el otro acá. Acá. Entonces ese nos va a hacer los cristales de cuarzo y este hará cuando lo tenemos el silicio. Ponemos el contenedor entre medio y tenemos los dos materiales de uno.
Así que acá dijimos la caliza, cualquier indefinido. Y acá es el cristal de cuarzo. Cuarzo bruto es cualquier indefinido. Y acá faltan los contenedores todavía. Hormigón. Conectaremos estos también. A la cinta principal. Y yo creo que con eso tendremos todo. Divisor, no, unión de cintas. Esto reemplazamos. No creo que alcanza. Cinta demasiado largo. Y esto entra acá. Cinta también demasiado largo. Así que con suerte logramos esta parte. Sí. Bueno, material. Mira el lagarto que nos dio. Ahí está. Un agaricio, un champiñón. Y sí, si encontramos más lagartos los vamos a tener o los quiero traer hacia acá. Entonces tendremos allá la estación de lagartos. Necesitamos... ¿Qué necesitamos? El acero. Ya se volvió tranquilo. Eso es por el agua. Y que las máquinas vuelven a sonar. ¿Alcanzo? Sí, alcanzo. No, 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 no. Si a veces salto demasiado lejos y ahí me muero. Y a mirar los contenedores, seguramente ya están llenándose. Esto aquí. Así que 4 y una fila voy a dejar acá. Una fila más 3 todavía. Así. Y el resto van a ser los tubos. Regresaremos y con eso podremos hacer nuestro siguiente paso en la fábrica. Regreso rápido donde la Navidad. Hace tiempo que no estuvimos más allá. A mirar cómo sigue. Yo pensaría que ya tendríamos que tener lo suficiente para que
están los de metálicos, las bolas de metálicos. Ese era un problema que no tuvimos suficiente, pero se estaba llenando, así que a mirar si eso también comenzó a llenarse. 127 yo creo que eran, no le avanzó. Y las estrellas, ¿cómo siguen esas? ¿Entra algo? Sí, están entrando. Ramas. No, no tengo espacio. Acá, ¿qué podré quitar? Esto. Y... ¿qué más? Digamos esto. Quiero colocar unos 10. Lleva unos 10 de esos. Dividir y ahora esto entra acá. ¿Qué está pasando acá? Los regalos suben. A mirar qué hay con esos cobrizos. No el cobrizo, estos acá. ¿Por qué no se llenan? Eso se tendría que rellenar. $172, 170. No están llenos todavía. 171. Tienen que rellenarse primero. Y lo que estoy viendo es que está tomando un tiempo. Un montón. Podría ayudar a lo mejor así. Tomaré los que tengo acá adentro y los distribuiríamos con las máquinas arriba. Subir uno más y aquí estamos. Así que acá le ponemos los 200 y tendrían que comenzar a bloquearse. Acá le ponemos los 200 y tendría que comenzar a bloquearse. Acá ya tiene los 200. Y le voy a poner rápido aquí el resto adentro para que alcance a rellenarse acá todo. Estos necesitan rellenarse. Acá estos están llenos. Este también. Tienen 4. Ese solo 3. Pero se tendría que rellenar ahora 4. Este solo un 0. Ahí vienen las bolitas. Y si esos se llenan, tendría que quedar la cinta después bloqueado y que haríamos una sobreproducción. Acá tiene 200. Este ya está bloqueando. Este está también. Y este ya va a comenzar a bloquearse. Las bolitas entran, eso es bueno. Yo creo que a 6, 7, 8, 9. 7, 8 y 9 tendré que comenzar a bloquearse. Sí.
Se bloqueó acá. 9 es acá. 8 y 9 se tendría que bloquear. La misma cosa aquí. 6, 7, 8, 9. Bloqueado. 5, 6, 7, 8, 9. También hay que mirar que estas máquinas utilizan. Necesitamos 5 por minuto. Y tenemos 1, 1, 2, 3, 4. 4. Así que serían 20. Y acá tenemos 25 que producimos, así que tendremos que tener más de lo que utilizamos. De verdad tendremos que comenzar a producir un poco más rápido acá. Porque eso no parece que anda como deseado. Por lo menos quedan bloqueados, eso es bueno. Pero no parece que la fila va a venir. Tenemos 20 que necesitamos y acá tenemos 5 que hacemos. 25. Así que 5 tendríamos que tener de sobra. Y acá son las bolas azules que no alcanzan a venir. Y no sé si eso no se está llenando. 15 por minuto, tenemos 5. Serían 75. Con la MK2 tendría que alcanzar. Y 75, acá hacemos 10 y tenemos 8. 4, 4. Son 8. Ya veo. MK2 serían 80. Y acá andamos con 60, por eso no fluye. Eso es lo que sube. Ese es el problema. Tiene que ser MK2. Por eso no le sube. Desabordamiento para allá. Eso sí está bueno. Tomaré algunos regalos para las cintas. Y el elevador. Esto. Skins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y necesito 2 regalitos más. Y acá está así. 1, 2. Y ahora tendremos que tener suficientes que entran arriba. 80 y 5 tendrían que ir para el lado. Lo que quiero verificar rápido acá es el tema. Ese es MK2.
Ya están subiendo, sí, así como tiene que ser. Un problema hace todo fallar. Por acá ya se están parando. Muy bien. Sí, ahora está avanzando. Y acá ya vienen las producciones que necesitamos. Quiero ver rápido el primer que va abajo. El, la primera bola metálica que se entre abajo. Por acá está bloqueado. Por fin están entrando. Eso es lo que necesitábamos. Ahora el ascensor tendrá que llenarse. Que se llena, que paren. 2, 3, 4, 5. Así. Una falla chiquitita hace que todo el sistema caiga. Por eso es importante de ir a verificar también las fábricas si hay algo que no funciona, hay un error que se hizo, como en este caso ya está bloqueado acá. Fallamos con esas bolas metálicas y las quiero tener almacenadas. Le calculé 5 por minuto, tendrían que sobrepasarse y eso lo lograremos acá. Cuando esto se llena, tenemos el desabordamiento a la derecha. Pero primero tiene que llenarse todo esto para que haya desabordamiento. Estamos cerca. Ya vamos a ver la primera bolita metálico que saldrá. Porque estamos produciendo más. Ya viene, ya viene, ya viene. Ah, no es ahora. Tiene... No, no tiene en el tanque acá. Ahora vienen más. 3. Que entren. Que entren las bolitas. Estamos produciendo más. Ahí. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Y ahora tendré que pasar de vez en cuando uno. En total son 5 por minuto. Ahí sigue la siguiente. Y por fin logramos que las bolas metálicas lleguen a su destino abajo. Ya me estaba diciendo que no puede ser que 127 hace tiempo. Y esa tendré que venir por aquí. Bajar acá abajo. Hay una de cobrizo que ya veo. Esa es no la que buscamos. El lote. También es bueno que tenemos los lotes abajo. Nieve, veo mucha nieve. Ahí ya viene. Ahí viene. Regalos necesitamos más. Las hojas también. Estamos todavía lejos de tanques llenos. Las ramas se llenaron bien. Esto también se está llenando poco. Poquito, pero se está llenando. Y acá quisiera llevar todavía uno de eso para la fabricación de los limitadores.
Y de regreso a nuestra fábrica, o fábrica, a nuestra casita. Ahí tenemos todavía abajo que terminar. Ya no puedo llevar nada más. Abajo nos toca terminar los contenedores más la entrada o salida. Y seguir con los contenedores de arriba, con todo el tanque de los limitadores, o no los inteligentes, los divisores inteligentes. Bueno, contenedor necesitamos aquí. Así. Más aquí. Así. Y esto cerramos aquí. Esto también está ya conectado todo. Lo que falta es esto. Esto también. Y el resto ya está conectado. Así que este acá nos falta todavía la receta. Pero el resto está conectado y encendido. La única cosa que nos falta son los materiales que vamos a meterle adentro. Rápido el lagartito. Si tiene algo. Cuarzo bruto. Pondré acá hormigón adentro. La red simple. Hormigón para acá. Los cables. ¿Qué más podría? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lagarto? Lagarto. Como que me... acá. Ya quería decir que no me lo quiero perder. Y el cuarzo bruto. Este yo creo que lo quito. Y lo hacemos así. Se ve un poquito más lindo. Y acá seguimos con los contenedores. Y con 3 contenedores al doble de volumen para guardar, creo que estamos suficiente bien con la reserva. Con una reserva. Claro que se puede gastar súper rápido, pero igual ese sea un buen inicio. Para no quedarnos vacíos. Y siempre bueno es que entre arriba y que abajo donde estamos esté todo guardado. Así no hay que volar hacia arriba o subirse hacia arriba, sino que estamos ya en la altura donde lo queremos. Y acá seguimos. Este material se nos va de una. Creo que 10 contenedores más o menos puedo construir todavía.
Una vez hecho, terminamos con esto. Tomando forma. Tomando forma. Lo que voy a hacer todavía son... Nada. Ni lo puedo hacer. Así que miraremos de nuestro hoop a lo que logramos hacer. Tiene su algo acá, su charm. Así que eso va a ser nuestro mega contenedor almacenado. Y seguiremos la próxima vez con terminar todos los contenedores, conectar todos los del inteligente, los splitter inteligentes, los divisores inteligentes y miraremos cuándo conectaremos todo con este almacenamiento para que se vea que funciona y que produzca. Muchas gracias por mirar. Si quieren suscribir a mi canal, suscríbanse a mi canal. Si quieren dejar un like, te dejan un like. Y nos vemos a la próxima vez. Muchas gracias.